Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este día miércoles 9 de diciembre de 2020 año en curso. Ah, el motivo del video del día de hoy radica en el anuncio que hice el día de ayer con respecto a una serie de microrelatos que quiero compartir con ustedes, a quienes me estén viendo en este momento en Facebook y también quienes me vean en YouTube, en su canal, su respectivo canal. Tomando en cuenta los aspectos que venía comentándoles sobre el foro de debate del día sábado y también al, a la continuación de los capítulos 1, 2 y 3 del video anterior, he sabido que se sabe que comúnmente las cosas siempre tienen un proceso lineal, un principio y un final, como toda cadena o proceso de producción en términos materiales, incluso también en términos ideales. Por ello es que también la vida nos ha enseñado que, a pesar de que ser las entidades que siempre procuramos planear todo lo que hacemos, tanto de forma empírica como metodológica, también es sabido o se sabe que comúnmente planea uno las cosas, las diseña, pero siempre suele haber tangentes, imprevistos, estragos o aspectos que no se consideran de forma previa, situaciones inesperadas, desplantes o aspectos que están más allá del control individual y quizás del colectivo, tal como lo estamos viviendo en este año 2020, siendo un escenario sumamente paradójico para el aspecto de la construcción lineal de todo lo que es nuestra existencia, en lo social, en lo personal y las distintas índoles que competen al ser humano. Posteriormente comparto con ustedes la siguiente lectura, el cual, al igual que lo que vengo planteando en este momento, es una tangente dentro del proceso lineal de la antología. Este es un material un tanto general como específico en términos de su esencia y de su naturaleza, el cual es una serie de fragmentos de la misma tangente, de una tangente múltiple, que manifiesta el pensar de una entidad desconocida, de una entidad que trascendió más allá de su propia identidad, de su propia esencia, de lo que él pensó sobre sí mismo y lo que los demás llegaron a pensar sobre él, con quienes interactuó en cada escenario. Posteriormente, la manifiesto de este personaje o de esta entidad radica un poco la mezcolanza entre aspectos epistemológicos de la concepción humana, pero más relevante, más trascendental, el cómo toda la existencia tiende a ser una serie de manifestaciones, una serie de vivencias, colores, tal como si fuese un prisma, un collage o un caleidoscopio. Espero haberlo pronunciado bien. Por lo que a continuación realizo la siguiente lectura de este microrelato titulado La realidad múltiple de la complejidad paradójica. Y dice así: ¿Dónde me encuentro? Espero haber llegado al punto adecuado y preciso del plano de esta realidad. No sé cuánto tiempo dispongo en este plano, ya que me es totalmente ajeno a mi punto de partida. Hace un par de eones me encontraba en un punto en el tiempo, similar pero distinto al presente punto donde actualmente me encuentro. Mi nombre es Leonardo. En el concepto de mi existencia solía vivir en diversas circunstancias. Mi vida tuvo distintos rumbos. Desde mi origen, mi nombre, al momento de mi nacimiento desarrollé una extraña condición
la cual me hizo que tuviera ojos de diferente color, siendo mi ojo izquierdo de color rojo, mientras que mi ojo derecho era azul eléctrico. Uno de los rasgos más significativos de mi persona es el color de mi cabello, siendo este un color violeta, siendo el resultado en color de mis ojos, siendo algo demasiado inusual para los habitantes de mi realidad. Al paso del tiempo, desarrollé distintas habilidades relacionadas al manejo de la materia, la energía, la magia, entre otros elementos aunados al orden y el caos, realizando distintas encomiendas en distintos puntos de mi realidad, entre otras cercanas, en el margen paralelo del espacio-tiempo, aunado a mi entrenamiento y educación recibidos desde temprana edad. He desarrollado distintos saberes y percepciones sobre cada escenario donde he caminado. He realizado distintas incursiones de forma metódica, empleando los poderes que poseo para asumir formas energéticas, digitales o sólidas, para así actuar en el anonimato de distintos eventos suscitados en diversos planos de la realidad múltiple, en donde he generado diversas deducciones con respecto a la coyuntura de acontecimientos desarrollados a lo largo de los canales cronológicos de la existencia. La principal esencia de mi encomienda consiste en indagar y descifrar los distintos flujos de información, datos o elementos causantes de distintos fenómenos del orden o el caos manifestados en cada ámbito de la gestión social, económica y política de los habitantes de cada entorno. He tenido la oportunidad de contribuir al mantenimiento del equilibrio de cada realidad en donde he transitado aprendiendo de los distintos factores y variables de la conducta y las entidades que habitan en dichos entornos. A pesar de ser un investigador nato, también soy un guerrero táctico, por lo que también le he hecho frente a distintas anomalías y aberraciones, haciendo esto solo como un deporte, coleccionando distintas evidencias cognitivas de cada misión, siendo estos material de apoyo para encomiendas futuras. Recibo instrucciones mediante un prismático metamecánico, el cual me asigna y me apoya en cada encomienda, al mismo tiempo que me ha proporcionado una especie de reposo, siendo esta mi base de operaciones, siendo de este un espacio errante entre realidades, siendo este parte del no tiempo-espacio. Me siento sumamente satisfecho con la labor que he ido realizando, sirviendo de apoyo a distintos personajes y defensores protagónicos en cada época del sendero cronológico en turno. Sin embargo, tras llegar a una de las realidades catalogadas como el gran punto neutro, vórtice, siendo este uno de los puntos del origen del todo y de la nada, de la gran matriz, de la realidad múltiple y de la paradoja compleja, siendo este un lugar sumamente enigmático para mí debido a lo que en décadas recientes las remanentes de un extraño ser manifestado en cada una de las realidades en las que he estado, siendo esta mi mayor rival, tendiendo batalla tras batalla entre las sombras y el anonimato continuo, jugando al ajedrez en términos metódicos. Tras altas y bajas directas e indirectas en cada ámbito de la existencia individual y colectiva, he enfocado mis esfuerzos en poder rastrear de forma oportuna las maquinaciones de este ser, teniendo habilidades similares a las mías, como si este fuese la contraparte de mi ser. Esta entidad no posee una forma física determinada, sin embargo, de entre el uso de mis poderes y habilidades consiste en influir en la psique de los seres vivos, siendo más frecuentes las mentes de aquellos que ostentan el poder económico, político y social, siendo estos sus marionetas, por los cuales hace su voluntad directa. No obstante, también emplea funciones furtivas para generar distintas distorsiones para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a ello, a través de las realidades, los habitantes lo han llamado y catalogado de distintas formas y nombres. Sin embargo,
el nombre a esta entidad es terabyte, siendo el reflejo representativo del descomunal poderío que éste posee. Retomando el punto del presente escenario, he recapitulado distintas hipótesis sobre las variaciones que aquejan al presente entorno. Hace un par de días, en esta realidad, en la segunda década del 2000, siendo el mayor auge de los elementos aunados al materialismo histórico, lo cual he recapitulado a lo largo de mi existencia. Tras el andar de los diferentes puntos del plano, he podido relacionar los antecedentes previos de mi investigación cronológica, llevándome a ubicar a mi adversario aliado con otro tipo de seres, de carácter infame, para dar el mayor golpe de toda la existencia, generando un caos masivo en esta realidad. No cabe duda que las interconexiones del tejido múltiple del todo se han conjuntado en un momento o fase decisiva, en donde tendré que emplear cada elemento de mi pensar, sentir, sobre el actual campo de batalla furtivo. En primera instancia tengo que interpretar los partícipes puntos de gestión mundial, para devolver la continuidad del proceso de unificación de las entidades. Sin embargo, para llevar a cabo tan complicada encomienda, conlleva el realizar equipo con los distintos partícipes directos e indirectos ante el actual fenómeno, quienes, en base a mi investigación, se encuentran reunidos gradualmente en este punto del tiempo-espacio, del presente plano, al percibir la gravedad de la situación. Sin embargo, mi único propósito aquí es el proporcionar apoyo logístico, enigmático, y hacer frente a mi némesis en un fiero combate total, siendo este el reto de mi existencia y del por qué continúo luchando arduamente a cada momento. De cierta forma, todos y cada uno de los elementos y entidades partícipes se encuentran dentro de esta descomunal convergencia del todo y la nada, siendo el elemento masivo más descomunal. Sin embargo, para el éxito o el alcance de la victoria radica en parte proporcionar a la unificación de las entidades cuádruple de los habitantes de cada plano social conformante de esta existencia. Sin embargo, estos se encuentran fragmentados debido a la división entre sectores de su sociedad, causado por distintas ideologías de gestión que representan por distintos motivos el conflicto a nivel macro y micro. En resolutiva, debo entrar en acción masiva para conseguir llevar a cabo mi más grande misión en mi existencia. Solo espero conseguir la victoria. Sin embargo, tengo la fe de poder conseguir mi propósito final ante la realidad y paradoja múltiple. Ahora les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿cuál es su verdad? ¿Qué están dispuestos a hacer para trascender en su realidad individual y colectiva en estos momentos decisivos y venideros? ¿Acudirán al gran llamado? ¡Viva la Legión Múltiple! El contexto del texto que acabo de hacer lectura ante ustedes radica en dos puntos. Como lo habrán notado, en primera instancia primero cometí una entidad desconocida. Sin embargo, en el texto menciono de un personaje especificando sus características. Esto tiene que ver con el sentido de la congruencia o el sentido de la objetividad y subjetividad que tenemos todos y cada uno de nosotros. El grado de homologación o de dispersión entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Entonces realmente esta lectura es un ejercicio sobre eso, sobre realmente el esperar lo inesperado, el generar ese margen de duda, realmente el tener esa chispa o esa sensación como de incertidumbre, pero incertidumbre en términos del saber, del comprender, de encontrar esa lógica racional a lo que cada uno de nuestros sentidos cognitivos o pensamientos cognitivos nos impulsan. Entonces, esta primera lectura, este microrelato relata esta verdad de este personaje, el cómo él percibe la realidad a través de su propia verdad y
lo que percibe en el colectivo y también el aspecto de romper la cuarta pantalla. Él realmente se dirige hacia ustedes, hacia nosotros, a modo de cuestionar lo que él nos está diciendo, lo que él está sintiendo y lo que él está haciendo. Entonces es importante reafirmar y buscar esa homologación o tratar de llegar a esa homologación, ya que nuestra condición humana nos hace realmente crear estas variaciones entre lo que decimos, pensamos y hacemos, tal como le acabo de mostrarlo en el presente ejemplo. Lo interesante de todo esto es realmente cómo seguimos esta tendencia cronológica, ese hilo del drama, de la narrativa, en cada aspecto que nosotros interactuamos. Pero realmente es relevante el qué tan grado de atención ponemos para detectar esas pequeñas, quizás grandes o pequeñas o minúsculas inconsistencias en el marco de la veracidad o la falsedad de lo que estemos percibiendo, ya sea de forma empírica o de forma teórica metodológica, en términos de la ciencia, y también en términos quizás de la percepción o el instinto humano. Ahora procedo a hacer lectura de un segundo microrelato, el cual narra otra perspectiva. Esta perspectiva es más con respecto a la descripción de encontrar un grado de veracidad o de falsedad, o un tipo monólogo que el personaje está haciendo sobre sí mismo. ¿Estaré de acuerdo con el personaje? ¿O él estará conmigo con respecto a mi percepción? Esa creo que es el conjunto de enigmas que en este momento despejaremos. El título de este segundo microrelato es Memorias y perspectivas del arte, la técnica y la metodología de los partícipes de la construcción en el contexto del desarrollo local y global del antes y después del COVID-19. Y dice así: desde mi andar por este plano existencial he sido testigo de la constitución de las sociedades, ante el punto de partida del inicio de los tiempos, quienes manifestando una serie de eventualidades suscitadas a través del descubrimiento de métodos y técnicas de generación y gestión del conocimiento e información, de distintos saberes y percepciones de las primeras sociedades establecidas en la conjugación de las primeras comunidades, siendo el inicio del pensamiento y sentido, cognoscitivos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Bajo la premisa del proceso de evolución, en el sendero cronológico, toda la existencia de distintas civilizaciones, los miembros conformantes de dicha realidad han desarrollado distintas formas de manifestación interpersonal e intrapersonal. En cuestión al manejo de sus cánones y códigos de conducta social, económica y política, siendo esto expresado en gran parte a través de su infraestructura arquitectónica, siendo parte de su ciencia y arte, de su existencia. Las primeras culturas que estudié tras la llegada a este plano de la realidad múltiple desarrollaron distintas percepciones sobre la apreciación del arte en cada una de sus múltiples expresiones, siendo el inicio de la arquitectura e ingeniería mismas que son ampliamente complementadas por el resto de otros campos disciplinarios, tanto en la rama lógico-matemática como para la rama social-humana. Ambos términos representan las matrices del vínculo del pensar, del sentir y del actuar, por medios de los miembros partícipes de dichos campos disciplinarios. Han construido parte esencial del proceso de evolución, como
reflectante del progreso, así como de la esencia de cada comunidad, cada grupo social, de cada nación del plano global. El panorama de cada civilización, de entre los tantos factores y variables que lo constituyen, tienden a ser depositados en los tantos planos urbanos que conforman el orden canónico del principio del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ciclo continuo de mejora continua, poniendo como pauta el legado de innovación y desarrollo en pos de la trascendencia y supervivencia humano. Con respecto a los sucesos del desarrollo económico, político y social, los sucesos del carácter coyuntural han constituido una serie de pasos consecutivos al surgimiento de necesidades y requerimientos por parte de las grandes compañías, así como de los sectores partícipes en la vida individual y colectiva de cada entidad viviente, animada e inanimada, dando auge a la expansión de la marcha industrial, pasando de la construcción por necesidad básica al desarrollo inmobiliario por empoderamiento y superación económico, político y social. En cierto modo o sentido, cada ámbito en que interactúan estas formas de vida dentro y fuera de cada ámbito de la construcción no solamente plasman únicamente a los bienes inmuebles, sino que esta misma concepción radica en todo acto de creación y materialización, radicando en el proceso o cadena cronológica entre la idea y el objeto final. En cada ámbito del saber, a través de las distintas épocas, el referente de la construcción representa desde su concepción y constitución como rama del conocimiento, como parte de un gran legado, en el cual se plasma la esencia de cada civilización desde tiempos ancestrales. Civilizaciones tales como la griega, la egipcia, la romana, siendo parte de la realidad múltiple de la conjugación del conocimiento como parte de la expresión artística y científica, bajo esta línea cronológica, así como del espacio conjunto de cada eslabón dentro del legado de la creación y consolidación de civilizaciones, para finalmente crear nuevos proyectos de expansión, mismos que generan toda clase de realidades, pensamientos y sensaciones en un ciclo totalmente infinito. Desde la parte del profesionista, los intermediarios y el personal operativo u obreros de cada uno de ellos han desempeñado de forma conjunta diversas funcionalidades acordes al método y técnica de la ruta crítica, en cuestión al diseño, gestión, materialización y consolidación de toda clase de obra, teniendo durante el trayecto metodológico y empírico diversos aprendizajes, así como experiencias que forman parte de una mecánica social, por la cual el hacer y ser de este arte y ciencia encaja en cada entidad social, manteniendo un balance continuo entre las figuras partícipes, en donde dicho acto o expresión física material que a la vez representa la transmutación del plano inmaterial al material. En lo que constituye a remarcar el legado a través de las construcciones que simbolizan la esencia y poderío de las distintas capitales a nivel mundial, estas no solo resaltan por su forma o tamaño, sino por su belleza o extrañeza, a los ojos del espectador, ya sea local o de procedencia extranjera, misma que genera un punto fundamental de identificación visual en el proceso de asociación del mismo junto con el punto geográfico donde éste se encuentre asentado. Ejemplos tales como el Big Ben, la Torre Eiffel, las pirámides de Teotihuacán, entre otras maravillas similares, entre las distintas características que las definen como objetos de gran magnificencia, constituyen también una cadena de valor que trasciende el paso de las eras, convirtiéndose gradualmente en un símbolo retórico, no únicamente del país donde se encuentra, sino del mundo entero, al ser considerados maravillas del mundo. No obstante, el gran desarrollo en el arte, método y técnica de la construcción ha pasado por una serie de desfases generados por el desequilibrio entre la objetividad y subjetividad
de los mismos partícipes, así como de factores y variables externas, mismas que han desatado distintas catástrofes de forma gradual debido a los conflictos de interés. El elemento de la construcción, siendo considerado en medida gradual como actividad esencial desde el punto de vista económico, político y social, resalta el cómo éste ha sido partícipe o totalmente reconfigurado en sus directrices para diversos fines, más allá del proceso de compraventa de los mismos, siendo estos en medida carentes de un sentido ético y moral a los objetivos que pretenden en determinados casos. Otros factores también se desatan en gran medida el incremento de la tasa o densidad poblacional, así como la esperanza de vida a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, lo que conlleva la distorsión del tejido urbano de cada metrópoli existente hoy en día. En un esfuerzo de compensar la demanda de viviendas y edificaciones para diversos fines comerciales, gubernamentales y académicos, se ha optado por la expansión de la mancha urbana, ocasionando un desfase de los servicios básicos sobre la metrópoli en regiones donde no se lleva una planeación objetiva del proceso de urbanización, generando carencia de los servicios en puntos o sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad en cada aspecto del desarrollo del bienestar, mermado los valores del físico directo, así como del mercado en turno y venidero. En contraste, cada uno de los escenarios manifestados repercute en el desarrollo y esencia de los partícipes del proceso mismo, realizando labores de mayor riesgo, más allá de lo habituado, en términos generales, desglosados en las prácticas de su sentir y actuar en lo individual y colectivo. En conclusión, el panorama de la existencia de los trabajadores y entidades tanto directas como indirectas viene siendo proporcional al reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos en una mezcla de razonamientos y percepciones entrecruzadas en un vórtice paradójico complejo, en donde nace toda manifestación de idea, concepto, materialización y comprobación de su veracidad como entidad inanimada, así como con la sociedad en turno y venidera. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué etapa te encuentras del proceso de construcción, tanto en lo individual como en lo colectivo? Te lo dejo en encomienda. Con respecto a este segundo relato, microrelato, por así decirlo, el trasfondo de este mismo es realmente el hablar sobre el término de construcción, no solamente, en este caso fue de los bienes inmuebles, pero también tiene que ver con la construcción de nosotros mismos, ya que nosotros partimos de una idea, de un proyecto, de una concepción. En cualquier perspectiva, somos el resultado de una idea que fue materializada, pero más, antes de ser materializada fue conceptualizada. Por ello, es de vital importancia el reflexionar en qué parte estamos de nuestra construcción, tanto en lo individual como en lo colectivo, y de ahí ver qué es lo que nos está haciendo falta de forma complementaria, qué es lo que nos hace el no poder trascender como quisiéramos, qué es lo que nos está fallando, qué es lo que tenemos nosotros que rectificar, corregir o prevenir para conseguir lo que anhelamos, lo que nos hemos propuesto en proyecto de vida, o quizás lo que quizás hasta para algunos por deporte esperamos hacer. Realmente es el perderle el miedo o el temor al triunfo, el temor a romper nuestra propia verdad, nuestro propio estado de confort, el realmente poder ser congruentes en sentido con nosotros mismos, el realmente el poder materializarnos tal como nosotros queremos, a pesar de las condiciones del entorno, tanto interna como externamente para nosotros.
considero al final de estos dos microrelatos que son dos perspectivas de analizar un fenómeno. El cómo analizar una serie de circunstancias, situaciones, y lo más importante de esto, el qué hacer una vez que detectamos esto. Por eso menciono al final, te lo dejo en la encomienda. Por el momento, en el caso de esa transmisión sería todo y de este video. Espero y haya sido de su agrado y posteriormente procederé ahorita a continuar con el capitulado correspondiente a la antología de la realidad múltiple. Nos vemos en un momento más y por el momento me despido de este enlace. Muchas gracias.